algunos de los que ya están conectados. Estamos desde Managua, Nicaragua, desde las instalaciones de Comunidad Cristiana Elí para el mundo. Gloria al Señor. ¿Qué le parece? Qué cosa más sencilla. Mire, ahora a través de un pequeño equipo podemos llegar a diferentes naciones en un solo momento. Me acuerdo de los años 80, cuando aquellas grandes cruzadas que hacíamos con predicadores que venían de otros países, había que pagar un montón de plata para poder hacer una transmisión vía satélite. Y ahora, a través de esta plataforma de Facebook, que podemos llegar en un solo momento a mucha gente. El domingo pasado tuvimos reporte de gente conectada desde Zaragoza, España. Imagínense usted. Qué bendición, ¿verdad? Gente de diferentes partes del mundo. Ahorita, porque a esta distancia yo no puedo ver ahí en la pantallita del celular, no puedo ver quiénes están conectados, pero hay varias gente conectada y gracias por estar conectados. Así que en esta ocasión yo voy a pedir que usted que está en este santuario, siéntese, acomódese, estése tranquilo y espero que el Señor que disfrute este tiempo. Yo quiero agradecer al Señor de alguna manera, agradecer por todo lo que Él está haciendo. Amén. Quiero agradecer públicamente a una hermana que me escribió de Costa Rica, y mi hermana Iye, allá está la hermana Iye, que han hecho un gran esfuerzo por adquirir unos aparatitos que tengo aquí, que son entiendo que son micrófonos, son auriculares a la vez, porque yo espero que la gente que esté conectada esté oyendo bien el audio. Yo estoy usando el micrófono no por la gente de aquí, sino por ustedes, pero esto para los que están conectados, así es la cosa, para que el audio pueda pasar más coladito, más fino. Espero en el Señor entonces que usted, verdad, que es parte de la iglesia y que se congrega aquí, pueda disfrutar este tiempo. Hoy nuevamente me atrevo a predicar un mensaje que le digo esto esperando no caer mal ni a ustedes aquí presentes ni a los que están conectados, que es un mensaje que prácticamente se ha extinguido. Y orando al Señor hace unos días, comencé a sentir una carga acerca del mensaje sencillo del Evangelio. Ya compartí una parte y voy a hacer una segunda entrega hoy bajo el título Un Evangelio Diferente. Pero voy a hacer una segunda entrega y lo quiero hacer tanto para ustedes aquí presentes como los que están conectados en esta transmisión, porque todos nosotros sabemos que el mundo está lleno de malas noticias. ¿Alguien me oyó? Yo casi no lo escucho porque tengo esta cosa puesta aquí. Entonces, para poderla escuchar como que usted está hablando, como que usted dijo amén, le hace la mascarilla así, se la vuelve a poner. Entonces, yo he venido diciendo, y en base a la misma raíz etimológica de la palabra evangelio, que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es el Evangelio de Jesucristo, es buena noticia.
Pero hemos podido también venir de alguna manera entendiendo que el enemigo, como en aquella parábola que el Señor habló y dijo de una mala semilla que había sembrado el enemigo, habla del crecimiento del trigo y de la cizaña, y dice que eso de la cizaña, pues el enemigo quien lo sembró. Entonces, de la manera que el Señor ha sembrado la buena semilla, que claramente se establece como los hijos del reino, también Satanás, el diablo, ha sembrado su semilla. Y lo peor del asunto es que esta semilla sembrada no solo está en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Amén. Y ahí está el problema. Porque yo digo, bueno, si alguien fuera de la iglesia del Señor tiene comportamientos no adecuados ni a la ética, a la moral, pues es producto de su desconocimiento de la vida que debe llevar según la palabra de Dios. Pero que alguien dentro de la iglesia tenga comportamientos que no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice, entonces eso sí me da a mí tristeza, me hace pensar, ¿qué mensaje vamos a tener? ¿Qué palabra le vamos a llevar? La gente últimamente, bueno, no es últimamente, ya hablamos de por lo menos 2 décadas, un poquito más de 2 décadas. La gente está acostumbrada a un mensajito bastante acomodadito, bien diluido, para que no golpee mucho. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay vinos, hay licores muy fuertes. ¿Qué hacen los tomadores para que ese vino no le golpee mucho? Lo diluyen un poco, ¿no es cierto? Lo mezcla para pasarlo más suave. Entonces, así hay dentro de la iglesia mensajeros que están diluyendo el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque quieren agradarle a la gente, pero no agradar a Dios. No sé si usted puede entender eso. Usted tiene la idea, la carga que tenemos los predicadores. Yo he oído personas decir que ser pastor, que eso es fácil. Yo le daría la prueba, que se venga por lo menos unos 3-4 meses aquí y pararse al frente de Comunidad Cristiana Elías, para que pruebe si es realmente fácil. Porque no se trata de llevar un discurso X, se trata de llevar el mensaje de Dios. No se trata de mi mensaje, se trata del mensaje de Dios. No se trata de mi reino, se trata del reino de Dios. Y entonces, por ahí que vino este mensaje de poder llevarle a la gente en pleno siglo XXI estas palabras que fueron dichas allá como por los años 45 o 50 de nuestra era, y yo quiero que la tomemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo. Dice en el versículo 6 hasta el versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, imagínese usted que estamos hablando de un mensaje que desde sus mismos inicios ya estaba siendo corrompido. Y yo quiero pedirle a usted que incline su cabeza, por favor, y le pida al Señor que el Espíritu Santo le ayude a entender esto que voy a hablar. Porque si el Espíritu Santo no le ayuda, le aseguro que usted lo menos que va a hacer es aceptar este mensaje. Así que cierre sus ojos, incline su rostro, su cabeza, en un acto de humillación, y pedimos al Señor que en su infinita gracia y misericordia nos conceda el poder escuchar la palabra en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Y abrimos, Señor, nuestro corazón, abrimos nuestros sentidos. Señor, imploramos que ante esa apertura que tenemos, tu Espíritu Santo haga una obra especial. Oramos por todos los que están conectados, todas las personas que, esperando, Señor, recibir una palabra, han estado esperando este tiempo, y ahora, Señor, que entramos entonces para ver el contenido, el mensaje, te pedimos que te glorifiques, y te glorifiques, Señor, de manera tal que el nombre de tu Santo Hijo sea glorificado, que tu Santo Espíritu se mueva para liberar, tu Santo Espíritu se mueva para bendecir, para iluminar, que tu Santo Espíritu esté trayendo la revelación que necesita cada vida que va a oírme, los que están aquí y los que están conectados, y aquellos que vean la transmisión de este mensaje y la publicación de la misma. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces, como le decía, yo quiero hablar, y lo voy a hacer breve. Lo voy a hacer breve. Quiero entregarle a usted la esencia de este mensaje que he venido compartiendo durante algunos años, pero que ha como cobrado mayor fuerza en este tiempo. Este tiempo en el que usted va a encontrar de diferentes tipos de predicadores, diferentes tipos de organizaciones religiosas, y que de repente eso trae como confusión. Casualmente, y no sé, ¿verdad? Si la persona de la que voy a hablar ahorita, no sé si está conectada, me comunicaba con él. Es un nicaragüense que está en Argentina, propiamente en la Patagonia. Allá se encuentra él, y estuvimos conversando largamente sobre algunas situaciones que él pudo ver, y que son cosas que realmente dañan la vida espiritual de algunas personas, y máxime cuando ese mal ejemplo o ese desvío es de nosotros los pastores. Porque fíjense ustedes que algún hermano puede que cometa un error, a lo mejor se vaya de la congregación, o qué sé yo, pecó, se descarrió,
se fue de la iglesia completamente. Y eso como que no tiene tanto efecto en la vida de mucha gente. Pero cuando es un líder, cuando es un pastor, el que comete el error, el que cae en pecado, eso sí afecta muchísimo. Pero le voy a decir esto. Eso afecta porque obviamente la gente, consciente o inconscientemente, tiene puesta la mirada en su vida. Pero lo que a veces no han podido entender es que una persona con desvíos teológicos o doctrinales, para darlo a entender mejor, esa persona le está haciendo mucho más daño a una congregación. ¿Por qué? Porque el mensaje está desviado. El mensaje no es genuino. El mensaje no está ajustado a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? La gente acepta ese mensaje. Por ejemplo, hay quien, sacando de contexto aquello que dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Algunos, sacando de contexto ese texto, ¿sabe qué enseña? Que el Señor te salvó para hacerte rico, que tenga riqueza. Mentira. Mentira, no se ande tragando ese mensaje. Perdona el término, tragando. No ande aceptando ese tipo de mensaje. Si el Señor le va a prosperar, el Señor le va a prosperar. Si el Señor le quiere dar cosas materiales, se las va a dar el Señor. Pero el Señor no vino a morir para que usted tenga reales, para que usted tenga dinero. El Señor vino a morir porque usted y yo somos miserables, pecadores, rescatados de la garra del mismo diablo. El Señor vino a morir y a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, no para que tuviéramos reales. Repito, no estoy en contra de él. Si hay alguien aquí que le gusta el dinero, es a mí. No sea usted. Levántame la mano al que no le gusta el dinero. Quiero ver. Usted detesta tener dinero. A ver, ¿hay alguien? Bueno, entonces creo que somos amigos, ¿verdad? A todos nos gusta el dinero. Pero enfocar el mensaje dice el evangelio, y que se le ha dado inclusive un calificativo, el evangelio o la teología de la prosperidad, y enfocarse en dinero, y que casa, y que carne, y que esto y lo otro, y con una vida espiritual desgraciada por el suelo. Ese no es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Amén. El mensaje del evangelio de Jesucristo es que los seres humanos estábamos todos bajo condenación, pero Dios lo envió a Él para morir en la cruz, pagar el precio de nuestros pecados, y que nosotros pudiésemos salir de la condenación y poder disfrutar la vida eterna. Amén. Yo sé que pueden haber algunas personas, porque son decenas y centenas de personas, y a veces hasta miles, los que miran estas transmisiones, o las publicaciones más bien de esta transmisión. Y puede que haya alguien ahí que diga, entonces el Señor quiere que yo sea un miserable. No. El Señor quiere que yo me ande arrastrando y que ande mendigando. No. Yo no creo eso. Lo que no creo, y lo puedo demostrar bíblicamente, es que haya venido a morir para que nosotros tengamos real. Esa es una desviación. Ese es un mensaje dirigido para retener gente con justificada razón. El llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo en cierta ocasión: vendrá tiempo cuando no habrá pastores alimentando el rebaño, sino payasos entreteniendo a la congregación. Y eso es lo que está pasando. A gente que le gusta escuchar mensajitos de prosperidad, son miles los que
Y yo quiero hacer un enfoque muy claro en esto. Repito, por si alguien aquí presente o conectado puede malinterpretar esto. No estoy diciendo que no hay que tener dinero. Yo creo que si el dinero lo tenemos y le damos el buen uso aún dentro de la obra de Dios, vale la pena tener dinero. Pero si vamos a tener dinero para creernos más que otros, si vamos a tener dinero para estar en vicios, en placeres y en todo tipo de desvíos, de desgracias morales, no vale la pena tener dinero. Por algo está escrito que la raíz de todos los males es el amor a Dios. No es tener dinero, es el amor al dinero. Entonces, ese mensaje ha venido calando. Yo comienzo a recordar de este tipo de mensajes casi desde finales de los años 90. En los años 80 y por lo menos hasta mediados de los 90, yo no me recuerdo haber escuchado semejante desviación. En Puerto Rico, por cuestiones de ética, me reservo nombre, surgió un hombre que solo hablaba de dinero. Imagínense ustedes, en la primera mitad de los años 90, hablar de eso. Y era un enfoque de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Fue condenado prácticamente por la iglesia, porque el Señor no estableció una iglesia para tener gente rica y todavía mantener un concepto de decir que el que estaba en necesidad, que el que estaba en miseria es porque estaba mal con Dios. Entonces yo a veces me pregunto, ¿será que el Señor Jesucristo estaba mal con Dios? Porque el mismo Dios que no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y por lo menos usted tiene, creo, una cama, ¿me entiende? Voy a ponérselo lo más bajo, aunque sea de resorte, pero la tiene. Y el Señor no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y cualquiera dirá, pastor, pero es que en aquellos años, ¿qué años ni qué nada? El dueño del oro y de la plata, ¿quién es? ¿Acaso no es Dios? ¿Por qué entonces creer que el Señor no podía tener una gran prosperidad? ¿Por qué no creer que el Señor bien pudo haberse hecho un palacio y vivir ahí? ¿Por qué no creerlo si eres el dueño de todo? Entonces hay que enfocarse y entender que este no es el mensaje que la iglesia debe predicar. Repito, si viene la prosperidad, si viene la abundancia, si el Señor nos quiere dar lo que nos dé, que venga. Que venga. Pero yo voy a hablar el mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio está precisamente aplicado a la muerte de Jesucristo. Pero quiero comenzar con algo bastante profundo, en pocas palabras. Nosotros tenemos en Mateo 24:14, vaya por favor, vean. El Señor dijo, y será predicado este evangelio. ¿De qué dice? Del reino. ¿Ya se fijó? El evangelio del reino. Entonces cuando yo veo el evangelio del reino, esto me dice a mí, ¿será que hay otro evangelio? Porque si habla del evangelio del reino, el apóstol Pablo luego dice aquí, no es que haya otro, sino que hay quienes os perturban para pervertir. Entonces no es que hay otro. El evangelio del reino es el mismo. No hay otro, pero hay gente que se ha empeñado y han hecho un sinnúmero de teologías o interpretaciones de lo que es el evangelio para apartar a la gente del camino donde debe andar. Entonces, leyendo aquí a Jesucristo hablando del evangelio del reino, estamos hablando entonces de la buena noticia de que Dios, nuestro Padre, está interesado en establecer su reino en la tierra.
No sé si será por esto, pero no escuché nada. Dios está interesado en establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando hablamos del Evangelio del Reino, vamos a decirlo completo el concepto. La buena noticia del reino es que, escúcheme, el rey se hizo hombre para venir a morir y comenzar por ahí a establecer el reino de Dios en la tierra, pero primero salvando a los hombres. ¿Se imaginan ustedes el Señor salvando a la humanidad? Digo, estableciendo el reino entre los seres humanos y sin ser regenerados, sin ser cambiados, sin ser transformados, sin ser salvados. ¿Se imaginan ustedes? Eso ni tan siquiera ni le dé la más mínima pista en su cabeza, porque no podía ocurrir. El reino de Dios comienza en la vida nuestra por la transformación de nuestra vida. ¿O acaso no ha leído en Juan capítulo 3? Cuando el Señor habla con Nicodemo, ¿qué le dice? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Señor, ¿cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo? Entonces el Señor le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. ¿Cuál fue el dilema de la gente religiosa de su tiempo con respecto al reino? Que estaban esperando saber qué cosa así tan no sé, prodigiosa, una manifestación como de explosión. Y el Señor dice, no, el reino de Dios no vendrá con aviso. El reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ¿por dónde comienza el reino? Comienza en la transformación de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de la voluntad de nuestro Padre Celestial de establecer en esta tierra el reino. ¿Y cómo lo comienza a hacer? En el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen a Jesucristo como su rey. Él es nuestro rey. No importa lo que los demás digan o cómo nos califiquen, fanáticos, religiosos, esto y lo otro. Bueno, nuestro Señor y nuestro Rey se llama Jesucristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo es ungido. Viene del hebreo Mashiach y viene del griego Christos. Entonces estamos hablando del Señor, y el ungido para el Rey se llama Jesucristo. Nosotros lo tenemos como nuestro Señor. Nosotros lo tenemos como nuestro Rey. Pero por encima de todo eso, Él es nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Entonces ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino donde dice que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino donde se establece un rey, se establecen leyes del reino, y obviamente nosotros seríamos los que estamos sometidos bajo las leyes del reino. Pero un evangelio donde te dice que no tenés que sujetarte a ninguna ley, ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque si tienes rey, hay reino, y si hay reino, hay leyes en el reino. Pero alguien está predicando un mensaje por ahí que no tenemos que estar sujetos. ¿Y por qué tenés que sujetarse a Sion? ¿Y por qué tenés que sujetarte al pastor? Yo me sujeto a Dios. Pero eso es mentira. El que no se sujeta a una autoridad establecida por Dios no se puede sujetar a Dios. Eso es solo enjuagarse la boca con palabras.
Porque el que no está dispuesto a respetar autoridades establecidas por Dios, no puede decir que se sujeta a Dios. Entonces por ahí tiene esa consistencia el reino de Dios. Entonces, cuando llegamos a la lectura que nos da el apóstol Pablo aquí en Gálatas 1:6 en adelante, él es claro y dice, no es que haya otro, ya estamos en el verso 7 aquí, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Imagínense, yo estaba estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, haciendo una relación con esto de los evangelios pervertidos o el evangelio pervertido, y encuentro, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, por favor, verso 14, y 15. Fíjense usted ahí que se habla de una iglesia donde parte de esa iglesia eran gente que retenían la doctrina de Balaam. Parte de esa gente, en el verso 15, eran gente que retenían la doctrina de los nicolaítas. Y estaban en una iglesia de las primeras congregaciones establecidas en Asia Menor. Estamos hablando de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían para... ¿Cómo digo esto? Para conciliar. ¿Cómo hacían para reconciliar más bien el evangelio predicado por Jesucristo y sus apóstoles, y luego tener dentro de la iglesia gente que retiene la doctrina de Balaam y gente que retiene la doctrina de los nicolaítas? ¿Cómo reconciliar eso? No hay manera. Entonces el evangelio había sido pervertido en la iglesia de Pérgamo. Había sido corrompido. Pastor, ¿y cuál es la doctrina de Balaam? ¿Me está viendo? ¿Me está viendo lo que está en la transmisión? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de vender el mensaje por dinero. Balaam fue uno que se vendió a Balac, y Dios tuvo que reprenderlo de una manera tal que hizo que una mula que lo cargaba le hablara. Así que hay un montón de Balaames en todo el mundo, solo hablando de dinero y dinero y dinero. A mí me parece que la gente enfocada en manipular la conciencia de la gente para que den dinero y que van a recibir 10,000 y van a recibir 100,000, y eso se oye. Ofrenda tanto y vendrá la salvación para tu familia. Mentira del diablo es eso. La salvación es un regalo del Señor. Pero ahí estaba en la iglesia de Pérgamo ese evangelio pervertido, y el Señor reprendió al pastor y reprendió a la iglesia diciendo: ahí tienen gente que retiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. La doctrina de los nicolaítas tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la presunción de tener la razón y no dársela a los demás. Se dice que Nicolás salió a rebeldía contra los apóstoles. Ahí vemos a Nicolás en Hechos capítulo 6, cuando fue electo diácono junto con otros 6. Pero se opuso a la autoridad apostólica, se opuso a las reglas establecidas, argumentó, y a eso se le vino conociendo con el pasar del tiempo como la doctrina de los nicolaítas, al cabo de que antes de terminar el primer siglo ya estaba establecida esa manera de interpretar las cosas. Entonces ese no es el evangelio de Jesucristo. Y yo me encontré aquí más adelante, por favor vea en el versículo
20 con el mensaje que le llega a la iglesia en Tiatira. Le dice el Señor al pastor y a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le está hablando el Señor a la iglesia y le está hablando al pastor. ¿Qué evangelio estaban viviendo? Este es el movimiento del falso mover profético. A mí me llama la atención cómo en estos tiempos, yo no estoy hablando nada, no es un disparate, en estos tiempos yo oigo decir el profeta tal, la profeta tal. Y yo, ¿qué? ¿Qué profeta? Y puede que alguien me diga: pastor, ¿usted no cree que hay profeta? Claro que creo que hay profeta. Yo mismo he sido usado, no solo para esta iglesia, aún para la nación. Claro que creo. Pero hoy ya alguien solo porque así dice el Señor ya es profeta. No. Mientras lo que dice el profeta no se cumpla, debe ser tenido como presunción nada más. Y aún cuando la profecía se está dando en la iglesia, el apóstol Pablo dice: escudriñenla y desechen lo malo, solo retengan lo bueno. Hay una cosa compleja en eso. Los falsos movimientos proféticos que han venido en estas últimas 2 décadas, hermano, es un disparate lo que hay. Y a la gente le encanta: traigan al profeta tal. Y el profeta se para y comienza a decir: vení para acá, vení. El Señor me muestra que a partir de la próxima semana tú vas a tener esto. ¡Ah! La gente hasta se cae y se revuelve en el piso. Pasó esa semana, pasó el siguiente mes, pasó el año y la gente dice: ¿y qué pasó? Si me habló Dios, le habló Dios. Cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Amén. Dios no anda hablando disparates para nada, ni para nadie. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir, eso ocurre, punto. Por eso es que nosotros tenemos que, de acuerdo a la exposición del apóstol Pablo, tenemos que buscar, escudriñando lo que alguien dice que dijo el Señor. ¿Por qué? El Señor estableció una regla y dijo que si alguien se presentaba delante del pueblo diciendo: así dice el Señor, dice: si la palabra que hablare se cumpliere, ciertamente de Dios ha sido enviado. Pero si no se cumpliere, ha hablado de sí mismo, ha sido presunción. Pero como hay gente que le encanta que les estén profetizando, que de repente dicen: bueno, Señor, lo que me diga eso voy a hacer. Y de repente viene alguien y dice el Señor que entregué lo que tenés. Y como había dicho que iba a entregar todo, entonces cree que el Señor le habló, se aprovechó el diablo y le despojó de todo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Yo sé que este mensaje no da ánimo de decir amén, gloria a Dios, ese envíe esa palabra, pastor. Como que no da gana, ¿verdad? Pero sigamos, por favor. Veamos otro tipo de evangelio que vivían en otra iglesia. Capítulo 3, todos por favor en el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos desde el 1 vamos a tener que leer hasta el verso 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y a mí me encantan estas palabras
en la tercera línea del verso 3, por favor, si se puede ubicar. En la tercera línea del verso 3. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Fíjense usted, ¿en qué se enfoca el Señor? En dos cosas. Uno, apariencia. ¿Tiene nombre de qué? Vives, pero estás muerto. Y número dos, se enfoca en la falta de tener cuidado de cómo andamos. Entonces hay personas que no le están parando mente a su comportamiento. Hay personas que no le están parando mente a las cosas que están viviendo. No, yo sé que el Señor va a tener misericordia de mí. Yo sé que el Señor es puro amor. Sí, Dios es amor. Claro que sí. Pero la oportunidad de nosotros es ahorita. Es ahorita que debemos enderezarnos. Es ahorita que debemos caminar correctamente. Es ahorita que debemos aprovechar su gracia para vivir una vida ajustada a la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos a personas que han dejado de vigilar, han dejado de estar afirmando sus principios, sus valores, su cristianismo. Han dejado de estar afirmándose. Todo lo contrario, entre más difícil la situación, más se apartan de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si la situación está fea, las señales, ¿qué nos están diciendo las señales? Que Cristo viene. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, lo que nos está diciendo es, vamos a buscar más, a santificarse más, ¿no es cierto? A fortalecerse más. No, hay algunos que ya no registran nada. Entonces se volvieron personas que no están vigilando, no están haciendo las obras como debieran hacerlas. Y entonces el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así que sea vigilante. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su entorno inmediato? Me refiero a su pareja, sus hijos. ¿Qué está pasando en ese círculo cercano familiar? ¿Qué es lo que está pasando con ese círculo más amplio? Sus amistades, sus colegas. ¿Qué está pasando con usted? ¿Realmente solo está viviendo de apariencia? Viene al templo, entrega sus ofrendas, entrega su diezmo, colabora si es posible con todo lo que le piden, pero interiormente es una persona degradada, espiritual, moral. ¿Es eso? Entonces tiene nombre de que vive, pero está muerto. Ese no es el evangelio que nos enseñó el Señor. El evangelio establecido por el Señor es el de vida y vida abundante. El evangelio que estableció el Señor es el de la conexión con nuestro Padre y el de estar velando siempre. El Señor lo dijo en diferentes ocasiones. Velen porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. O sea que el que vive el evangelio puro, el evangelio genuino, el que vive bajo esa influencia maravillosa de ese evangelio poderoso del Señor, es una persona que está vigilando siempre. Falló como cualquier ser humano, se vuelve al Señor, pide perdón. No, pero falló, bueno, como nadie lo vio, entonces todo tranquilo. Y viene al culto y entona las alabanzas con el pastor. Y si le llaman a orar, si es posible, hasta en lengua habla. Pero sabe que está muy mal. Solo vive de apariencia. Que no sea usted ese tipo de gente. Y quiero concluir en este punto
En el capítulo 3, en el versículo 14, hasta el versículo 20, pero vamos a leer solo parte. En el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué dice? Tibio. Dice: te vomitaré, te digo. Por cuanto eres tibio. Ahora vea, salte hasta el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo veo dos cosas ahí. Número uno, el Señor señala la tibieza. Y el Señor señala a aquellos que sacaron al Señor de su vida, y ahora el Señor los está llamando. Está tocando a las puertas de sus corazones para que lo vuelvan a dejar entrar. Ese no es el evangelio que recibimos. El Señor Jesucristo debe permanecer en nuestra vida. Yo dije que el Señor Jesucristo debe permanecer en nuestra vida. ¿Y por qué me voy por lo segundo y no por lo primero que se dice ahí? Porque si el Señor está en nuestra vida, lo que menos seremos es tibios. Cuando el Señor está en nuestra vida, no hay tibieza. El tibio es aquel que se acomoda, es aquel indiferente, es aquel mundano, es aquel mediocre, tiene parte del mundo, tiene parte de la iglesia, es una mezcla, como dijo alguien por ahí, es fruto de cabro y oveja. ¿Sabe cómo se llama el fruto de cabro y oveja? Peligüeño. Es un peligüeño. Y entonces se necesita entender que no es ese el evangelio que nosotros debemos vivir. Pero el apóstol Pablo es una eminencia tocante al poder que tiene el evangelio de Jesucristo para la transformación de la vida. Y por eso él a una nación, escúcheme, a una nación que le escribe, en específico a unos pocos creyentes que ya habían en Roma, una nación pagana, le dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo sabía del poder del evangelio. Yo sé del poder del evangelio. Todo aquel que ha sido rescatado, todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios, sabe del poder que tiene el evangelio. Porque el concepto raro que tienen algunos es que el evangelio es una religión. El evangelio no es ninguna religión para nadie. El evangelio es la manifestación de las buenas noticias del reino de Dios, que comienza con la transformación de nuestras vidas. Entonces, fíjense ustedes, no que haya otro, dice el apóstol Pablo. Si alguien sigue un evangelio diferente, ya sea que uno de nosotros o un ángel inclusive que descienda del cielo y que venga con un evangelio diferente del que le hemos, parece que hubo una llamada por ahí, obstruyó la transmisión. Quiero concluir diciendo esto. Repito las palabras del apóstol Pablo: no que haya otro. Diga conmigo: no hay otro evangelio. Díganlo que se oiga: no hay otro evangelio. Solo hay uno, es el evangelio de Jesucristo. Pero hablando entonces en esta conclusión de eso que dice el apóstol, de que no que haya otro, aún si un ángel bajara hablando otro evangelio, es decir, otra buena noticia, sea, dice, anatema. Esa palabra anatema, usted ya debe saber cómo significa maldición, o esté bajo maldición. Yo no puedo venir predicándole: Jesucristo murió en sacrificio por nuestros pecados y que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, y luego decirle: pero si no ofrenda,
Usted tiene problemas en su economía si usted no ofrenda y no diezma. Pero su salvación fue comprada por la sangre de Jesucristo. No es por su ofrenda, no es por su diezmo. Yo, desde que soy evangélico, diezmo más de 30 años y ofrendo, porque yo quiero que mis finanzas estén ligadas al Señor. Colaborando con su obra, diezmando de todo lo que entra. ¿Por qué? Porque mis finanzas yo quiero que estén ligadas al Señor. Yo quiero que entiendan eso. Hay algunos que contradicen esto y dicen que hay que estar dando diezmo. Sí, esa gente que muchas veces critica en la calle van a dejar miles a una cantina y no lo echan de ver que le están dando su dinero al diablo. Le están dando su dinero a alguien para que se enriquezca cuando en su familia están en desgracia. Yo prefiero diezmar para la obra de Dios. Yo prefiero diezmar para un hombre que esté entregado al servicio de la obra de Dios. Yo prefiero dar generosamente para que la obra de Dios avance, no para dárselo a un cantinero, mucho menos a un distribuidor de drogas, mucho menos a un brujo. Hay gente que no le importa hasta dar ganados, vacas, todo lo que tiene a un brujo, a un cantinero. Yo prefiero que mi plata esté ligada con Dios de los cielos. ¿Me está oyendo? Ofrendando, diezmando, siendo generoso. Pero no es eso lo que trajo la salvación. El mensaje del Evangelio de Jesucristo debe seguir siendo predicado en todas las naciones, tal y como Él lo estableció. Yo espero en el Señor que usted vaya a ir limando, por si hay por ahí algún concepto que pica su cabeza, que quiera mezclar. Escuche esto, cuando yo hablé de diluir el Evangelio, quiera mezclar doctrinas que se relacionan con el dinero, con prácticas pecaminosas como la que vimos en Apocalipsis, y que todo está tranquilo. No hay problema. Mire cómo el Señor está haciendo crecer la iglesia. Mire cuánta gente se congrega. Eso no determina que alguien esté bien. Necesitamos volver y humildemente reconocer si nos hemos apartado. Yo le doy gracias al Señor que a tiempo lo logré. Cuando ya estaba de picada, como decimos aquí en Nicaragua, ya estaba enrumbado bajo esas cuestiones de enseñanzas que son diluyentes del Evangelio. El Evangelio sigue siendo el mismo. Quien lo quiera pervertir, quien lo quiera corromper, se la verá con papito. Yo quiero seguir predicando el Evangelio sencillo que dice que aquel que vino a Cristo es diferente al que está en el mundo. Aquel que está en el Señor ya no anda en la misma vida que andaba antes. Porque el Evangelio de Jesucristo transforma nuestra vida. Que Dios me le bendiga. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y vamos a entrar en este momento a un tiempo de oración. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé si usted quisiera con humildad decirle: Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón. Ahí están compartiendo por todos lados Satanás con esos mensajitos que le gusta a la gente. Vamos en el nombre de Jesucristo a echar a un lado eso y a ocuparnos de la manera que el Señor quiere que andemos. Amén. Amado Padre, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, estoy aquí, Señor, terminando este tiempo en el que he puesto un poco de lo mucho que se tiene que hablar de tu Evangelio. Estoy aquí, Señor, agradecido por ser el portador de un mensaje
para cada uno de tus hijos. Oro, Señor, para que en tu gracia y en tu misericordia no falte esa asistencia del Espíritu Santo, para que todo aquel, por si se ha estado desviando, pueda volver al camino, para que todo aquel que de alguna manera estaba descuidándose pueda volver, Dios mío, con esa pasión a buscarte y enderezar su vida. Oro a ti, Señor, por todas las personas que se conectaron, y aprovecho orar por todas las que miren la publicación de esta transmisión. También les pongo en tus manos. Oro, Señor, para que tu gracia nos conmigo, que nunca se parte tu favor de nosotros. Restaura, Señor, a quien es necesario restaurar. Señor, perdona a quien te ha ofendido. Perdona, Señor, todo pecado que hayamos cometido. En el nombre de Jesucristo, pongo en tus manos mi vida, la vida de mi esposa, mis hijos. Pongo en tus manos la vida, Señor, de mis hermanos y hermanas, de cada uno de los que trabajan aquí conmigo. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo y podamos, oh Dios, entender cuando Satanás, con su astucia, quiere, Señor, arruinar, corromper esa palabra, ese evangelio sencillo que hemos recibido. En el nombre de Jesucristo, pongo en tu mano cada persona que haya hecho petición. Pongo en tus manos cada vida que tiene una necesidad. Pongo en tus manos aquellos por los que nos han pedido oración. Oro por el papá de mi hermana Maribel Ríos, Señor, que ha estado muy mal de salud. Le ponemos en tu mano. Oramos para que tu misericordia se manifieste en esa vida. Pedimos protección para toda la familia. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, por cada necesidad que se ha planteado, que nos ha llegado a manera de petición. Oramos, Señor, para que seas obrando en todos aquellos problemas que están atravesando las familias. Y te celebro a ti, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad todos aquellos, Señor, que aún no te han conocido, hijos de nuestros hermanos y hermanas, familiares. Oramos por ellos. Ponemos en tu mano una vez más y rogamos que tu bendición sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Denle aplausos al Señor. Fuertes aplausos para Él.